Bienvenido a Visión para Vivir. Él es el que hace todas las cosas. Él es el que cuando le dice al viento calla, enmudece. Él es el que cuando le dice a las olas asustadas en el mar, detente, se detienen. Si la naturaleza le obedece al Señor, ¿quién soy yo para no ser obediente a Él? Reconozcamos que Dios es poderoso, digno de toda honra y de temor reverente. A veces, en nuestro afán por seguir las reglas y defender lo que los demás esperan de nosotros, sin querer nos deslizamos hacia una existencia aburrida y blanda que es segura y tranquila. Nos mantenemos dentro de los límites prefiriendo lo predecible a la sorpresa. Hoy en Visión para Vivir escuchará al pastor Carlos A. Zazueta retar esa noción al abrir nuestras Biblias en el libro de Eclesiastés capítulo 11 para otra porción de sabiduría del antiguo diario del rey Salomón. Si desea una aventura, este pasaje podría desatar un nuevo viento de emoción. Sea intrépido, es el mensaje que hoy le ofrecemos en Visión para Vivir. Hace un tiempo escuché la historia de un hombre que iba manejando un camión muy grande, pero lo estaba haciendo en una curva muy peligrosa, una montaña. Había a su lado derecho un acantilado y solamente había 2 vías en la carretera. De repente, cuando llegaba a una curva, se dio cuenta de una cosa muy interesante. Había el momento en el que sentía que derrapaba. En una pestañada que se dio el pobre hombre, el camión se vuelca sobre esa curva y empieza a dar vueltas. Afortunadamente el hombre sale disparado, ¿verdad?, por la ventanilla y puede agarrarse de una rama que está ahí junto a la roca de ese acantilado y mira cómo el camión va llegando hasta el suelo y al llegar hasta el fondo explota. Y ahí se quedó el hombre agarrado todo el tiempo que podía. No podía creer que él todavía estuviera vivo. De repente, cuando ya las fuerzas le faltaban, empezó a clamar, a gritar hacia arriba y decir: hay alguien ahí arriba, hay alguien ahí, decía. De repente la voz de Dios se escucha y estremece todo a su alrededor y le dice: sí, yo estoy aquí, ¿qué quieres que haga? Ay, Señor, gracias por escucharme. ¿Podrías por favor salvarme? Mira que ya no aguanto, se me acaban las fuerzas y ya no aguanto colgado de esta rama. No te preocupes, hijo, mira, suéltate, mi mano te atrapará. Y el hombre volteó sobre su hombro y miró el camión allá todavía en fuego, allá en el fondo del acantilado, y levanta su mirada de arriba y dice: hay alguien otro allá arriba que me pueda ayudar. Puede sonar gracioso imaginarnos esta escena, pero así es como muchas veces reaccionamos nosotros. Cuando pedimos ayuda a Dios y nos dice: confiad en mí, y de repente nosotros decimos: hay alguien más allá arriba que me puede ayudar. Déjame hacer una pregunta: ¿qué tan osado es usted? ¿Qué tan atrevido es usted? ¿Qué tan intrépido? Esa es la palabra que andaba buscando. ¿Qué tan intrépido es usted para lanzarse a hacer algo inesperado? El diccionario define la palabra intrépido como ven en esta fotografía aquí, como alguien que no tiene miedo aun cuando enfrenta peligro. Ahora, no es un temerario porque es una persona que debe ser prudente, pero es simple y sencillamente poder atreverse a hacer lo que no estaba pensado o lo que quizá no se pedía. Hay ocasiones cuando Dios nos dirige a todos nosotros a hacer cosas y nosotros sabemos que es Dios pidiéndonos que hagamos eso. No sé cómo explicarlo, pero hay situaciones que podemos 100% del tiempo estar seguros de que Dios nos está mandando a hacer algo. Somos nosotros los que optamos por no obedecer al Señor y nos quedamos estáticos, nos quedamos ahí congelados, nos quedamos en esa situación sin movernos. Aunque sabemos y dentro de nosotros nos da cosquillas y como que nos remuerde la conciencia de saber que es Dios el que nos está diciendo que hagamos algo en particular, pero Él hemos deliberadamente elegido no hacer nada. Sin embargo, hay otras cosas en la vida que no sabemos.
Pero cómo nos gustaría saber antes, siquiera de animarnos a ofrecernos para contribuir con algo, ayudar en la obra de algo. Queremos todos los detalles, pero muchas veces no se nos dice la razón por la cual Dios actúa de una u otra manera. Mira, hay muchos campos de acción que no conocemos. Por ejemplo, si se me descompone el vehículo, yo no conozco mucho de mecánica, apenas puedo abrir el cofre y medio saber dónde va la batería, porque es la que se me ha quedado sin carga muchas veces. Pero de ahí en fuera, si algo pasa, oigo un ruido, oigo una lucecita, voy al mecánico para que encuentre el problema. Sé manejar computadoras, pero cuando de repente algo le pasa y por más que le doy golpes y todo y no se compone, la llevo a un técnico porque no conozco ese campo de acción. Lo mismo sucede con la medicina. Yo puedo estar utilizando todos los remedios caseros que pueda tener, pero si el problema persiste, el dolor agudo empeora, tengo que ir a un médico para que me determine cuál es la situación que me está pasando. Hay áreas que no conocemos. Sin embargo, no debemos detenernos simplemente porque no sepamos algo en hacer lo que sí sabemos que debemos hacer. Y eso es precisamente lo que el libro de Eclesiastés en el capítulo 11 es algo bien interesante, porque Eclesiastés capítulo 11, versículos 1 al 6, encontramos muchas veces la palabra porque no sabes. Lo vemos en el versículo 2, en el 5, en el 6. Y Salomón dice, porque no sabes lo que habrá de suceder, porque no sabes lo que te depara el futuro. Es verdad, hay cosas que no sabemos. Incluso el propio Salomón, el rey más sabio de todos los tiempos, y el más sabio en su tiempo desde luego, no sabía por qué algunas cosas sucedían y otras no. Por lo tanto, el mensaje fundamental de esta sección de Eclesiastés 11, 1 al 6 es esta. La verdad central es: no permita que lo que no sabe le vuelva indiferente o le deje paralizado para obedecer a Dios en lo que usted sí sabe. No permita que lo que no sabe lo paralice o lo haga indiferente a realizar, a obedecer a Dios en lo que usted sí sabe que Dios está pidiendo que haga. Al menos ese es el clamor de Salomón, y quiere que seamos osados, que seamos arriesgados, que seamos intrépidos para atrevernos a salir de nuestra zona de comodidad y hacer las cosas que Él nos pide. No podemos escondernos nosotros de la vida simplemente porque la vida no coopere con nosotros. No puede usted no casarse solo porque piensa que va a tener problemas con el cónyuge y se va a divorciar. Tiene que arriesgarse. No puede usted no querer tener hijos porque alguno puede salir con algún defecto de nacimiento o alguna situación difícil o incurable. Usted tiene que arriesgarse. Usted no puede simple y sencillamente no iniciar ese negocio ni invertir en ese negocio simplemente porque piensa que no va a funcionar o que usted no es bueno para hacerlo si nunca lo ha intentado. ¿Se da cuenta? Por eso es bien importante que lo que no sabemos no impida que hagamos lo que nosotros sí sabemos. En Eclesiastés capítulo 11, en el versículo 1, Salomón comienza diciendo estas cosas. Dice: envía tu grano por los mares. La versión Reina Valera dice: echa tu pan sobre las aguas. Es lo mismo, aunque realmente el original habla de grano, pero déjenme explicarles. Yo había escuchado antes de meter un mensaje dentro de una botella y arrojarla al mar, ¿verdad? Y que se fuera. Pero nunca me había tocado escuchar de arrojar grano sobre las aguas. Es interesante, no sabía eso. Al estudiar esta sección pude comprender un poquito más a lo que se estaba refiriendo Salomón. Y realmente la esencia de todo esto es lo siguiente: cuando tú te desprendes de algo, cuando tú arrojas algo a las aguas, tú no sabes si eso volverá a ti. Como aquella poesía que de adolescentes, algunos de los que son de mi generación, solíamos decirle a las muchachas: si amas algo, déjalo libre. Si vuelve a ti, es que es tuyo. Si no, es que nunca lo fue. No crean que con eso conquisté a mi esposa, por favor. Pero Salomón sí está diciéndonos algo. Tienes que arriesgarte, que lo que tú das puede que no lo veas, pero de todas maneras vale la pena el riesgo. Qué diferente a la teología de la prosperidad que dice: da y Dios te da, siembra y cosecharás. Aquí Salomón está diciendo, como buen mexicano que era: no se hagan bolas,
Den porque les nace del corazón, aunque puede ser que no vuelvan a ver lo que han dado. Fíjense lo que dice aquí. Realmente Salomón está utilizando dos actividades comunes como ejemplo para ilustrar esta gran verdad. Usa la imagen de un mercader de un barco en los versículos 1 y 2, y en los versículos 3 al 6 usa la imagen de un agricultor que siembra la semilla. Las dos actividades requieren de fe para poder llegar a tener éxito en la empresa a la cual se están metiendo. Por ejemplo, los barcos podrían enfrentar tormentas y hundirse o ser atacados por piratas, o simple y sencillamente el arduo trabajo que tuvo el mercader de enviar los granos, se lo robaron. No sabemos. Algo puede pasar. Lo mismo sucede con la cosecha. Podría perderse por causa del mal tiempo, por las plagas, por las nevadas. O sea, realmente, tanto el mercader como el agricultor hubieran esperado. Si ellos hubieran esperado que las circunstancias fueran óptimas para hacer lo que hicieran, nunca hubieran movido un dedo. Así hay muchos de nosotros. Queremos esperar a que nos casemos para poder hacer cierta cosa. Queremos esperar hasta que aprendamos más de la Biblia para poder bautizarnos. Queremos esperar a que los hijos se vayan de la casa para poder entonces. Queremos esperar hasta jubilar. Y así estamos, como dirían en mi tierra, como don Teofilito, y nunca hicimos nada. Ni lo haríamos. Simple y sencillamente porque el momento de actuar, siempre que llega a nuestra mente, debe ser el ahora, el este instante, en este momento, aunque no sabemos qué es lo que va a suceder después. Por eso Salomón recomienda dos cosas, tanto al mercader como al agricultor. Les anima a ellos a ser intrépidos en sus inversiones y a ser intrépidos en sus oportunidades. Veamos la primera. Ser intrépido en sus inversiones. Arriésguese. Puede sorprenderle que Salomón le ofrezca aquí unos consejos financieros. Acuérdense, él es el hombre más rico del mundo. Yo creo que mejor que Donald Trump, él está más calificado para hablarnos de finanzas. Así es que enfoquémonos un poquito en lo que nos está diciendo aquí. En este libro tan relevante para nuestras vidas, aún hoy, como lo fue en el tiempo en el que estaba siendo escrito por primera vez, vemos en estos dos primeros versículos algo que Salomón está tratando de decirnos y quiere que sepamos, pero que generalmente nosotros no sabemos. Dice él, como la vida es tan incierta, sean intrépidos en la manera como invierten, por eso deben diversificar. ¿Qué significa eso? Invertir de varias cosas. ¿Cómo vamos a hacer eso? Primero, en vez de proteger, en vez de cuidar, en vez de guardarlo para que nadie me lo robe, debo dejarlo libre, debo liberar. Incluso mi propia vida debe ser liberada. Dice aquí el versículo 1, envía tu grano por los mares y a su tiempo recibirás ganancias. A su tiempo, no instantáneas. Nosotros queremos invertir, pero queremos ya. Hay tantos negocios que llegan a nuestra vida que los dejamos ahí porque nosotros queremos gratificación instantánea, cuando realmente tenemos que primeramente enviar el grano por el mar y esperar a que los barcos regresen. Dicho sea de paso, Salomón hace esta ilustración porque él mismo era dueño de varias empresas. Y entre ellas, de acuerdo a lo que leemos en el libro de Primeros Reyes, encontramos que Salomón tenía una flota de barcos que iban de un puerto a otro, llevando cosas de él y trayendo cosas hacia el reino. Él dejaba ir a los barcos y de repente en su tiempo llegaban con las ganancias de todo lo vendido o con más cosas que podían comprar por allá. En aquel tiempo como ahora, los principales productos que se comercializaban eran los granos. Por eso Salomón realmente está sabiendo muy bien de lo que está hablando cuando está diciendo arrojen su pan sobre las aguas, como lo traduce la Reina Valera. ¿Se pone a pensar a arrojar el pan sobre el agua? Y luego lo saca usted todo húmedo. ¿Qué significará eso? En pocas palabras, puede ser más fácil y más seguro no soltar nada, guardándonos todo. Que toda la ganancia de lo que tenemos lo metemos a una bodega y no hacemos nada con ello. No mandamos el grano hacia los mares. Queremos guardarlo en la casa, hacemos pan, lo metemos al congelador o a una bolsa de plástico. Pero ¿sabes lo que va a pasar? Se va a hacer seco. Y si lo ponen en una bolsa de plástico se va a llenar de moho. O sea, que al final de cuentas va a tener pérdidas en lugar de ganancias. Salomón está diciendo, libérenlo, déjenlo ir, suéltenlo, déjenlo ir. Así como un barco está más seguro cuando está encallado en el embarcadero,
El barco no fue diseñado para estar en el muelle, sino surcando los océanos. Así las ganancias, cuando llegan a nuestras vidas, no están ahí únicamente para ser guardadas y acumuladas, sino para ponerlas en circulación. ¿Se dan cuenta? Dios le da a usted, Dios le da esa bendición. Dios lo llena de tantas cosas con el firme propósito de que usted pueda ser intencionalmente de bendición para alguien más. Pero ¿qué hacemos? Nos volvemos avaros. Nos volvemos codos. No queremos desaparecer nada. Guardamos porque tememos que algo va a pasar. Déjame decirte un poquito lo que Salomón te está diciendo. Si tú guardas porque temes que algo te vaya a pasar, tarde que temprano, tú no sabes qué va a pasar, se te va a ir. Te van a hackear la computadora, ¿tu cuenta? Y eso es posible, usted lo sabe. Así es que nada tenemos seguro más que cuando lo invertimos. Ahora, no solamente es invertirlo, sino también invertirlo de una manera sabia. Esto me viene a colación porque no solamente se está hablando aquí de posesiones o dinero, también tiene que ver de nuestra propia vida. Nos llegó una vez al Ministerio de la Radio una carta maravillosa y tengo permiso para contar porción de esa carta. Porque una mujer escuchó un mensaje muy similar en otra ocasión cuando estábamos hablando del perdón. El problema de esta mujer era que su marido le había sido infiel, la había engañado y la había abandonado. Y por tiempo ya no se quería ocupar de nada. Ella guardaba el resentimiento hasta que tuvo convicción dentro de su corazón y se dio cuenta de que era importante que ella dejara libre. Y en lugar de sentirse ella prisionera, dejara libre y extender el perdón. Así que decidió hacer algo. Fue a la oficina donde trabajaba el hombre, que ya tenía meses que no veía. Y cuando pide hablar con él, obviamente la secretaria la conocía, la dejó pasar. Llegó a su despacho, el hombre se sorprendió porque tenía tiempo que no la veía. Y le dijo simplemente estas palabras. Le dijo a su esposo: solamente vengo a decirte una cosa. Todo está perdonado. No tengo nada que sentir. He consagrado mi vida al Señor. No tienes por qué preocuparte. Solamente vine a decirte que estás perdonado. Y también quiero que me perdones. Por pensar todo lo que he pensado de ti y por guardar en mi corazón todo lo que he guardado hacia ti. Eso fue lo que hizo. Me sorprendió muchísimo porque cuando le pregunté qué más había hecho, esto fue lo que me dijo esta mujer. Dice: muchos meses después, este hombre comenzó a visitarme para ver cómo estaba yo y cómo estaban los hijos. Cada vez más él se sorprendía de que yo había sido capaz de haberlo perdonado. Hasta que un día él mismo me pidió perdón y decidió que volviéramos a intentarlo. Ahora el hombre vive de nuevo en la casa. ¿Saben lo que hizo esta mujer? Echó su pan sobre las aguas y a su tiempo tuvo las ganancias. ¿Cómo quisiera asegurarles que esto funciona el 100% de los casos, pero no es así? Pero usted nunca lo va a saber si no se arriesga. Por lo tanto, debe ser intrépido, debe arrojar ese pan sobre las aguas, debe de enviar esa semilla por los mares. Diversifique. El versículo 2 nos dice cómo podemos hacerlo, porque no se trata de aventar todo el grano en un barco. Imagínese, manda toda su ganancia en un barco y luego de repente los piratas o se hunde el barco y perdió todo. No, diversifica. ¿Qué significa? Mándalo en diferentes barcos. Fíjese lo que dice el versículo 2. Coloca tus inversiones en varios lugares porque no sabes qué riesgos podría haber más adelante. No sabes, no sabemos. Por eso invierta en muchas cosas. Si se trata de hablar de financieramente, invierta en otras cosas. No solamente deje guardado su dinerito en el banco. A lo mejor va a comprarse una casa. Va a pagar ese alquiler poco a poco. Hay deudas legítimas y la casa es una deuda legítima. Un auto, una computadora, esas no son deudas legítimas. Ya hablaremos de eso en otra ocasión. Ustedes lo han escuchado anteriormente, pero hay algo que es una inversión. Invertir en la educación de sus hijos es una inversión. Diversifique. Cuando usted ayuda a una persona, está diversificando. De alguna u otra manera, creo yo que la idea que tiene Salomón aquí es: haz amistades, aún con lo que tienes. Ayuda al prójimo. El día que tú tengas necesidad, quizá también te ayuden a ti mismo. ¿Se da cuenta? Cuando usted es generoso, usted aprende a hacer eso. Cuando usted es generoso con los demás, aprende a poder diversificarlo de esa manera. Obtén cuanto puedas, dice el doctor Kaiser, ahí el seminario de Dallas. Almacena cuanto puedas y luego siéntate a descansar. Eso es lo que el mundo dice el doctor Kaiser.
Sin embargo, él al explicar este pasaje dice, no, ustedes deben ser liberales y generosos con tantas personas como puedan y un poco más. De modo que háganse de la mayor cantidad de amigos posibles, ya que no sabe cuándo ustedes mismos van a necesitar ayuda. En lugar de convertirse en unos cicateros, por temor a que el futuro pueda depararles algún cambio drástico, dejándolos en la calle, deberíamos distribuir aún más cuanto nos sea posible para que así podamos experimentar la bendición de recibir cuando lleguen tales reveses en la vida. ¿Se da cuenta? Palabras sabias. Henry Ford dijo en una ocasión, la mayor parte de la gente piensa que el éxito es obtener y acumular. Sin embargo, el éxito no comienza sino hasta que comenzamos a dar. La filosofía de este mundo es obtén, acumula, guarda, no preste, no des, nada, almacena. Pero ¿qué sucede, hermanos? Eso no es como piensa Dios. Necesitamos ser generosos. Dice el mismo Pablo en 2 Corintios 9:11, efectivamente ustedes serán enriquecidos en todo sentido para que así puedan ser generosos con los demás. ¿Qué es ser generoso? Yo sé que hay muchos problemas y situaciones con personas que no quieren diezmar o no creen que el diezmo sea parte del Nuevo Testamento. Es verdad, en el Nuevo Testamento la palabra diezmo no aparece, pero sí aparece la palabra ofrenda. Y habla de ofrendas generosas. El apóstol Pablo hablaba muchísimo acerca de algunas de las iglesias que eran pobres, pero que eran muy generosos en sus ofrendas. Yo le pregunto a usted, ¿usted diezma? ¿Usted ofrenda? Y si lo hace, ¿es usted generoso con lo que da? Voy a explicarle brevemente el significado de generosidad. Es más, usted me lo va a explicar a mí. Aquí en este frasquito tengo 10 nueces. 10 nueces. Imagínese que es el diezmo, ¿verdad? Imagínese que es todo lo que usted tiene. Todo lo que usted tiene. Y yo agarro una de esas nueces el domingo en la mañana, ¿verdad? Y la pongo en el plato de la ofrenda. Puedo pensar que esto es como el diezmo. Dicho sea de paso, el diezmo era la mínima parte de lo que se acostumbraba en aquel tiempo. Realmente lo que se procuraba es que cada quien diera de lo que propusiera en su corazón de acuerdo a cómo había sido prosperado. Si eras prosperado y ganabas más, podías dar más. Pero si no eras prosperado, no tenías por qué dar lo que dabas antes. Era de acuerdo a lo que tú ganabas. ¿Estamos de acuerdo? Entonces vamos a suponer que aquí todos diezmamos. Entonces podemos decir que somos generosos con el diezmo. Si yo agarro solamente una nuez, ¿estoy siendo generoso? ¿Qué piensa usted? ¿Eso define una persona muy generosa? ¿Qué define una persona muy generosa? Alguien que da ¿cuántas nueces? A lo mejor 2, no, gracias hermano por decir todas, pero no creo que tampoco eso esté tan generoso. 2, mire, voy a ser generoso con ustedes. Imagínense que damos, aquí están, estamos dando 4 nueces. Eso podría decirse que es muy generoso. Generosísimo sería si diera todo, ¿verdad? Pero lo que entiende Dios por generosidad no es lo que muchos cristianos entienden por generosidad. Porque aún de todo lo que recibimos, lo que a veces le damos a Dios es esto, miren. La mitad de una nuez, si acaso. ¿Sabe usted que la persona promedio acá en los Estados Unidos solamente ofrenda el 2.5%? Absolutamente nunca han llegado la gran mayoría de los cristianos a ofrendar el 10% de lo que ganan. Si usted fuera de las personas que diezman el 10%, no tuviéramos ninguna necesidad de levantar campañas de sostenimiento para construcción o ayudar misioneros. La obra de Dios fuera completamente soluble, sustentable, si cada uno hiciera lo que nos corresponde. Si acaso uno nos armáramos únicamente a diezmar. ¿Entendemos ahora lo que significa generosidad? Salomón está hablando de una generosidad verdadera, no migajas, no limosnas, no ofrendas. Él quiere que aprendamos a ser generosos porque nuestro Dios es sumamente generoso, que nos da el 100%. El punto de vista bíblico se reduce a esto: dando que solo Dios conoce el futuro. Y debemos hacer nuestros planes confiando de que aunque echemos nuestro grano sobre los mares, a su tiempo el Señor cuidará de que nos regrese esa ganancia.